aleluya, 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 aleluya. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente ni dirán, está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá, está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás. Pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Nos podemos sentar. Este tema del reino de Dios es cosa seria. ¿Y por qué es cosa seria? Porque el reino de Dios está en medio de nosotros. Esto es lo más maravilloso que hemos podido nosotros experimentar. Es decir, el que ya lo ha descubierto, pues es un sabio, y ya lo está degustando, ya lo está aprovechando, ya está encontrándose con el reino de Dios. Es decir, el Señor Jesús ha instaurado su reino aquí en la tierra y Él se goza con su reino. Él lo ha hecho presente a través del milagro, lo ha hecho presente a través de sus obras, lo ha hecho presente a través de su iglesia, lo ha hecho presente a través de su presencia, lo ha hecho presente a través del sagrario, lo ha hecho presente a través del evangelio, lo ha hecho presente a través de los carismas, lo ha hecho presente a través de los dones, lo ha hecho presente a través de la jerarquía correcta, de la jerarquía sana. Porque si ha habido alguna cosa turbia o contraria o torcida, ese ya no es reino de Dios, sino reino de Satanás. Pero el reino de Dios, el que se ha hecho con todo el corazón, con todo el amor, con todo el cariño, con toda la rectitud de intención, con todo el sacrificio, con la sangre de los mártires, con la pasión de Pablo con la que habla hoy, bregando a hacer siempre las paces con el Señor, con Jesús. Hazme este favor en el Señor, alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Cuando uno quiere estar en paz con Cristo, entonces quiere estar a paz y salvo, entonces quiere organizar todo. Quiere, después de haber vivido con un esclavo, convertirlo en un hombre libre. Y por eso le escribe a Filemón, para que Onésimo sea un hombre libre en Cristo, porque en Cristo hay libertad, porque en la verdad hay libertad. Y por eso no podemos ser pesimistas, ni podemos tampoco ser por allá personas que estamos
aprovechando al máximo, al estilo protestante, la segunda venida del Señor para, para asustar o para sacar ganancias. No, no. Simplemente debiéramos haber estado desde el principio cada uno de nosotros como sacerdotes o como cristianos o como católicos, anunciando siempre el reino de Dios. Desafortunadamente, en el camino, como el leproso de ayer, descubrimos el reino de Dios. Ustedes vieron el leproso de ayer, uno que se devuelve a darle gracias a Dios y se postra delante de Jesús. ¿Y por qué se postra delante de Jesús? Porque al postrarse delante de Jesús, pues lo reconoce como Dios. Y al postrarse delante de Jesús, lo reconoce como el que le ha liberado. Lo reconoce como sacerdote. Vaya, preséntese ante los sacerdotes. Pues ese es el sumo y eterno sacerdote. Entonces, así nos pasa como el leproso. Es decir, miremos que eran 10 y solamente uno va a agradecerle. Los otros no descubrieron sino que estaban emocionados, que estaban sanados, que estaban liberados. Pues bien, ese es el reino de Dios. El reino de Dios es limpieza. El reino de Dios es purificación. El reino de Dios es conversión. El reino de Dios es compromiso. El reino de Dios es pasión. El reino de Dios es presencia real de Cristo en medio de nosotros. El que lo ha descubierto, dice él mismo en el Evangelio, va y vende todo lo que tiene, lo da a los pobres y después viene y lo sigue. El que lo ha descubierto va y vende todo lo que tiene y va y compra ese terreno porque ahí está la perla fina, porque ahí está el tesoro. Ese es el reino de Dios. El que lo ha descubierto empieza a saber que es como el grano de mostaza, que empieza a crecer y a crecer y a crecer. O como la medida de harina, o como la moneda que se ha perdido, o como la oveja que se ha perdido. Entonces, ¿qué hace el reino de Dios? ¿Qué hace Jesús, el buen pastor, el que representa ese reino de Dios? Va a buscar la oveja perdida. Va a buscar la oveja perdida. Y entonces, cuando el Señor nos está diciendo esto, de que el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Ya el Señor nos lo está confirmando. Y vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá, está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás. Pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. ¿Y cuál es esta generación? Esta generación de estos más de 2000 años. Es eh, una generación ahorita moderna. No, siempre ha tenido sus detractores el reino de Dios. Siempre ha tenido sus anticristos el reino de Dios. Siempre ha tenido sus enemigos el reino de Dios. Siempre ha tenido sus perseguidores el reino de Dios. Y ahora más que nunca, sí, eso sí es verdad. Y ahora más que nunca el reino de Dios va a ser consolidado, porque eso lo hemos venido predicando hace mucho rato. En este tiempo va a haber más mártires. En este tiempo va a haber más cristianos. En este tiempo va a haber más perseguidos. En este tiempo va a haber más santos, porque así tiene que ser. Así tiene que ser. Y mártires a la fuerza, santos a la fuerza. Es decir, reconociendo lo que ya está escrito. Llorarán al que traspasaron. Porque nos tenemos que dar cuenta que el reino de Dios se ha instaurado en la última cena, que el reino de Dios se ha instaurado en la crucifixión, que el reino de Dios se ha instaurado en la resurrección, que el reino de Dios se ha instaurado en la ascensión, que el reino de Dios se ha instaurado en la segunda venida, perdón, en la venida de Pentecostés. Cuando digo segunda venida en Pentecostés, era porque el Señor ya
les había enviado a ellos con el Espíritu Santo, pero esa venida de Pentecostés es crucial para que ellos, con sus predicaciones como Pedro, en la primera se conviertan 3.000 y en la segunda 5.000, y para que vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio y a cumplir después de que Él asciende ese mandato de Mateo 28. Vayan por todo el mundo, enséñenles lo que yo les he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también cuando envió a los 72, ¿cómo los envió? Les dijo, los envió a los lugares donde él pensaba ir. Y les dijo, díganles, el reino de Dios está cerca. Porque era él, el representante del reino de Dios se llama Jesucristo. La representante del reino de Dios se llama la Santísima Virgen María. Él es el rey y ella es la reina. Ya nos acercamos, pues, próximamente a esa celebración de Jesucristo, Rey de todo el universo. Ya estamos culminando esta etapa. Y no porque estamos culminando esta etapa, no es cierto lo que está sucediendo y lo que sucede. Porque muchos aluden y dicen, no, es que como la liturgia ya está preparada así de esa manera, la liturgia de la palabra, de manera que se termine el año y entonces hablamos de los novísimos, muerte, juicio, infierno, gloria, y hablamos de todo lo que está por suceder. No, está sucediendo el tiempo. En el reino de Dios todo sucede al tiempo. Lo de la higuera sucede al tiempo. En el reino de Dios sabemos que las nubes se oscurecen y que va a haber chaparrón y que va a haber calor y que va a haber aguacero y que va a haber todas esas manifestaciones de la naturaleza que están por todos lados. Pero no es porque fue escrito así como metodológicamente, sino porque Dios así lo quiere, porque es que la palabra no es una palabra muerta y encarcelada. La palabra de Dios es una palabra viva, que mientras se está predicando, se está viviendo. El Evangelio es un Evangelio vivo que mientras se está predicando, está hirviendo, está trabajando. Eso lo dice Isaías, ¿no? Que no sube a Dios vacía, sino que hace germinar la tierra, sino que hace que las almas se conviertan. Y como es una espada de doble filo, entonces llega hasta los tuétanos, llega hasta los huesos, llega hasta el alma, rasga el corazón. Y muchos se rasgan las vestiduras y salen corriendo y no quieren escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios los interpela, porque la palabra de Dios los cuestiona, pero de eso se trata. La palabra de Dios es eso, ¿no? Sirve para instruir, sirve para enseñar, sirve para hacer una exhortación, sirve para corregir, sirve para ayudar, sirve para enseñar, instruir, sirve para guiar. La palabra de Dios es lo mejor que nos ha dejado el Señor. Ahí en la palabra de Dios, ahí en el Antiguo Testamento y ahí en el Nuevo Testamento, está instaurado el reino de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.